Imagina que te roban algo que le pertenece a tu familia desde hace generaciones, algo que tus abuelos consideraban sagrado, algo que define quiénes son y de dónde vienen, y que un día alguien se lo lleva, no con violencia, con el cinismo tranquilo de quien sabe que nadie va a reclamar porque el sistema que debería protegerlo está del lado del que roba. Eso les ocurrió a las comunidades indígenas de México durante décadas. Sus piezas arqueológicas, sus objetos sagrados, sus testimonios de civilizaciones milenarias salieron del país de manera ilícita y terminaron en colecciones privadas de Europa y Estados Unidos, cuyos propietarios pagaron por ellas sabiendo perfectamente que no debían estar donde estaban. Y esta semana algunas de esas piezas volvieron, 3.716 de ellas. Gracias a un esfuerzo sin precedentes de nuestra administración, el Gobierno de México ha repatriado un total de 3.716 piezas y bienes históricos. 3.716 piezas arqueológicas e históricas repatriadas durante esta administración. El número más alto de repatriaciones logrado por ningún gobierno mexicano en la historia moderna del país. Piezas olmecas, piezas mayas, piezas aztecas, objetos que en algunos casos llevan décadas fuera de México. En otros llevan siglos, cada uno con su historia de cómo salió del país, de quién lo compró y de qué tuvo que hacer la diplomacia mexicana para convencer a ese propietario o a ese gobierno de que lo que tenía no le pertenecía. Eso es lo que vamos a contar hoy. Bajo la visión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y mediante el trabajo coordinado entre la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, hemos logrado fortalecer el diálogo con gobiernos de todo el mundo. Pero para entender por qué ese número importa tanto, hay que entender primero cómo salieron esas piezas de México, porque la historia del saqueo del patrimonio cultural mexicano no es una historia de ladrones de poca monta, es una historia de sistemas completos diseñados para extraer la historia de un pueblo y ponerla a precio en el mercado internacional. El saqueo del patrimonio cultural mexicano tiene dos grandes épocas que se superponen y se refuerzan. La primera es colonial. Durante 3 siglos los conquistadores y sus herederos extrajeron no solo oro y plata, sino objetos ceremoniales, códices, esculturas y testimonios de las civilizaciones que encontraron. Muchos de esos objetos terminaron en museos europeos que los exhiben hasta hoy como parte de sus colecciones permanentes, con la misma naturalidad con que exhiben cualquier otra pieza, sin notas que expliquen cómo llegaron ahí, sin reconocimiento de que salieron de México en condiciones que ningún tratado internacional moderno consideraría legítimas. La segunda época es más reciente y más difícil de justificar porque ocurrió cuando ya existían leyes que lo prohibían. Durante el siglo XX y hasta bien entrado el XXI, un mercado ilícito de antigüedades precolombinas operó con relativa impunidad conectando a saqueadores de sitios arqueológicos en México con intermediarios en la Ciudad de México y Nueva York, y Los Ángeles y París y Londres, con coleccionistas privados que pagaban precios millonarios por piezas que sabían perfectamente que no podían haber salido de México de manera legal, porque desde 1972 la Ley Federal Mexicana establece que todos los bienes arqueológicos son propiedad de la nación, no pueden venderse, no pueden exportarse, no pueden estar en colecciones privadas, y sin embargo están. En este breve periodo, ya hemos alcanzado el 68% del total de piezas recuperadas durante todo el gobierno de Felipe Calderón. ¿Por qué los gobiernos anteriores no reclamaron esas piezas con la misma intensidad que este gobierno? La respuesta tiene varias capas. Una es técnica. Probar la procedencia ilícita de una pieza que lleva décadas en una colección privada requiere investigación, documentación y argumentos legales que son costosos de construir. Otra es política. Los gobiernos del periodo neoliberal tenían relaciones con los mismos círculos empresariales y culturales internacionales donde circulaban esas colecciones. Reclamar las piezas habría significado incomodar a gente con quien esos gobiernos tenían relaciones que preferían no complicar. Y la tercera razón es la más simple. Nunca lo pusieron como prioridad. Este gobierno sí. Y para entender la magnitud del problema que este gobierno está enfrentando, hay un dato que pone todo en perspectiva. El tráfico ilícito de bienes culturales no es un fenómeno marginal ni un mercado pequeño. Es el tercer negocio criminal más grande del mundo y México es uno de sus principales países de origen. Eso viene ahora. Después del tráfico de drogas y el tráfico de armas, hay un tercer mercado negro global que mueve miles de millones de dólares al año y que opera con una sofisticación que la mayoría de los mercados criminales no tiene. El tráfico ilícito de bienes culturales. No es un mercado de curiosidades exóticas para coleccionistas excéntricos.
Es una industria criminal estructurada con redes de extracción en los países de origen, intermediarios en los países de tránsito, galerías y casas de subastas que funcionan como puntos de lavado en las ciudades más importantes del mundo, y compradores finales que en muchos casos son personas de altísimo perfil económico y social que saben exactamente lo que están comprando y de dónde viene. México es uno de los principales países de origen de ese mercado, no porque sus ciudadanos sean especialmente proclives al tráfico de antigüedades, sino porque tiene una de las densidades de patrimonio arqueológico más altas del planeta. Hay más sitios arqueológicos registrados en México que en la mayoría de los países del mundo, y hay miles de sitios no registrados, donde el saqueo ocurre sin que ninguna autoridad lo detecte porque simplemente no hay suficientes guardias ni recursos para protegerlos todos. Un saqueador que llega a un sitio arqueológico no registrado en una zona remota de Veracruz o Guerrero o Campeche puede extraer piezas que valen cientos de miles de dólares en el mercado internacional, sin que nadie lo vea ni lo persiga. Aquí está la gráfica, lo podemos ver. Llevamos 3.716 piezas históricas y arqueológicas repatriadas, y aquí están los números absolutos del periodo de Felipe Calderón en todos sus sexenios, 5.479 piezas, y en el de Peña Nieto 351 piezas arqueológicas e históricas. Y el destino final de esas piezas revela la hipocresía del mercado de arte internacional. Las mismas ciudades que se presentan como centros de la cultura mundial son los principales mercados de bienes culturales ilícitos: Nueva York, Londres, París, Zúrich. Las subastas más prestigiosas del mundo han vendido piezas precolombinas mexicanas cuya procedencia era cuando menos cuestionable. Algunas de esas casas de subastas han sido demandadas. Algunas han devuelto piezas cuando la evidencia fue imposible de ignorar. Pero el sistema en general sigue funcionando porque la carga de la prueba recae sobre el país de origen, que tiene que demostrar que la pieza salió ilegalmente en lugar de recaer sobre el comprador, que tendría que demostrar que entró legalmente. Y en ese contexto adverso donde el sistema legal internacional favorece a los compradores sobre los países de origen, México logró repatriar 3.716 piezas en menos de 2 años. Ese número en ese contexto es más impresionante de lo que parece y merece contarse con precisión. Para entender lo que significa 3.716 piezas repatriadas, hay que compararlo con lo que ocurrió antes, porque no es que los gobiernos anteriores lo intentaran y no pudieran, es que no lo pusieron como prioridad de política exterior. Durante el gobierno de Calderón, las repatriaciones fueron mínimas. Durante el gobierno de Peña Nieto igualmente. López Obrador avanzó más que sus predecesores, pero los números de esta administración los superan en menos tiempo y con una metodología diferente. Sheinbaum convirtió la repatriación del patrimonio cultural en una instrucción específica a la Cancillería y al INAH desde el inicio del gobierno, no como proyecto eventual, como mandato con seguimiento y resultados medibles. El resultado es ese número, 3.716 piezas, que representan no solo objetos devueltos, sino negociaciones diplomáticas completadas, argumentos legales construidos, relaciones bilaterales utilizadas para un propósito que va más allá de los intereses económicos o de seguridad que dominan la agenda diplomática habitual. Cada una de esas piezas requirió identificación en el país donde estaba, documentación de su procedencia mexicana, negociación con el gobierno o la institución que la tenía, y en muchos casos, paciencia para esperar que el interlocutor del otro lado llegara a la conclusión de que devolver la pieza era lo correcto jurídica y moralmente. Sumando las 14.162 piezas recuperadas durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y las 3.716 de esta administración, tenemos un total de 17.878 bienes culturales repatriados. Nunca antes se había visto una labor tan constante y exitosa en la protección de nuestra herencia. El tesoro de nuestros ancestros regresa al pueblo mexicano. Y hay algo en la metodología que este gobierno eligió que merece destacarse. México decidió priorizar el diálogo diplomático sobre la demanda judicial. Eso no significa que México renuncie a sus derechos legales. Significa que en la mayoría de los casos el diálogo produce resultados más rápidos y más duraderos que los procesos judiciales internacionales que pueden tardar décadas y cuyo resultado nunca está garantizado. Un gobierno que entiende que el retorno de sus piezas es también un acto de buena voluntad, que fortalece la relación bilateral,
tiene más posibilidades de recuperar más piezas más rápido que un gobierno que llega con una demanda judicial que pone al interlocutor en posición defensiva desde el primer día. Pero el diálogo diplomático no ocurre en el vacío, ocurre con países específicos que tomaron la decisión de devolver lo que tenían, y esos países merecen nombrarse, no solo por gratitud diplomática, sino porque la decisión que tomaron dice algo sobre cómo está cambiando la conversación internacional sobre patrimonio cultural robado. 5 países devolvieron piezas arqueológicas e históricas a México durante esta administración, cada uno con su propia historia de cómo esas piezas llegaron a su territorio y con su propia razón para decidir que era momento de devolverlas. Esos países son Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia y España. No es una lista aleatoria. Es la lista de los principales destinos del mercado internacional de antigüedades precolombinas y también de las naciones con las relaciones históricas más complejas con México. Y que todos ellos hayan decidido devolver piezas en el mismo periodo es la señal más clara de que la estrategia diplomática de este gobierno está funcionando. Estados Unidos es el que más piezas devolvió y el que más tiene todavía. Los museos estadounidenses y las colecciones privadas acumularon durante décadas objetos arqueológicos mexicanos que llegaron a través del mercado ilícito o de donaciones de coleccionistas que en su momento los adquirieron sin preguntar demasiado sobre su procedencia. El FBI tiene una unidad específica para crímenes contra el patrimonio cultural que ha trabajado con México en varios casos. Y el Departamento de Justicia ha procesado a intermediarios del tráfico ilícito de antigüedades que operaban con piezas mexicanas. Esa cooperación institucional es parte de lo que hizo posible las repatriaciones desde territorio estadounidense. Sigamos trabajando unidos, porque cuidar nuestro pasado es, sin duda, la mejor manera de honrar nuestro presente y construir nuestro futuro. México recupera su gloria y el mundo reconoce la soberanía de nuestra memoria. Italia tiene una historia particular con el patrimonio cultural mexicano que viene del periodo colonial y de las expediciones científicas del siglo XIX que extrajeron objetos con una legalidad que los estándares actuales no reconocerían. Alemania y Francia tienen museos nacionales que durante décadas exhibieron piezas precolombinas mexicanas sin notas explicativas sobre su procedencia. Y España tiene la deuda histórica más profunda de todas porque fue el primer país en iniciar el saqueo sistemático del patrimonio de las civilizaciones que encontró en el continente americano. Que los 5 hayan devuelto piezas en este periodo no significa que el problema está resuelto. Significa que la conversación está cambiando, que la presión diplomática sostenida produce resultados y que México tiene ahora un gobierno que sabe usar esa presión con inteligencia. Pero 3.716 piezas, aunque es un número histórico, es también una fracción pequeña de lo que todavía falta. Y la historia de cuánto patrimonio mexicano sigue fuera del país es una historia que merece contarse porque define la escala del reto que viene. Eso viene ahora. 3.716 piezas es un número histórico y es también una gota en el océano de lo que México tiene todavía fuera de sus fronteras. Los estimados de expertos en patrimonio cultural y organizaciones internacionales como la UNESCO calculan que pueden existir entre 500.000 y 1 millón de piezas arqueológicas e históricas mexicanas en museos, instituciones académicas y colecciones privadas del extranjero. 1 millón de objetos, cada uno con su historia de cómo salió de México, cada uno con su historia de a quién le perteneció en el camino, y cada uno representando una fracción de la memoria colectiva de un pueblo que tiene derecho a tener esa memoria en casa. Los museos más importantes del mundo tienen salas enteras dedicadas a las culturas precolombinas mexicanas. El Museo Británico en Londres, el Metropolitan en Nueva York, el Musée du Quai Branly en París, el Museo Etnológico de Berlín, el Museo de Antropología de Viena. Todos ellos exhiben piezas cuya procedencia en muchos casos es cuando menos opaca. Algunas llegaron como resultado de expediciones científicas del siglo XIX que operaban con los estándares de una época que no reconocía los derechos de los pueblos originarios sobre su propio patrimonio. Otras llegaron a través del mercado ilícito del siglo XX y otras llegaron de manera que se encuentran en una zona gris, entre lo que era legal en su momento y lo que sería aceptable hoy. Y durante el Mundial incluso hubo una ola de memes en redes sociales haciendo referencia al Museo Británico y a la importancia de proteger el patrimonio de México. También recientemente vimos a Madonna mostrar una obra de Frida Kahlo que forma parte de su colección privada. Y hace unos meses se discutió ampliamente el caso importante de la colección privada de Frida Kahlo que podría salir del país. Incluso ya lo está retomando, parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Y lejos de que por un tema legal, pues la responsabilidad del gobierno mexicano de cómo proteger la salida de las obras mexicanas, ¿no? Ahorita se hablaba de cómo cuidar, cómo regresar las obras, pero también hacia afuera, cómo cuidar que... La estrategia de México para los próximos años tiene dos frentes simultáneos. El primero es continuar las negociaciones diplomáticas con los países que ya devolvieron piezas para que sigan devolviendo más, y con países que todavía no lo han hecho para iniciar esas conversaciones. El segundo es fortalecer los mecanismos de identificación y documentación de piezas mexicanas en el extranjero, porque no puedes reclamar lo que no puedes identificar. El INAH tiene equipos trabajando específicamente en ese catálogo internacional, y la Convención de la UNESCO de 1970, que México ratificó y que establece las condiciones bajo las cuales los bienes culturales deben ser devueltos a sus países de origen, es la herramienta legal principal que la Cancillería utiliza en cada negociación. Y eso es exactamente lo que cierra este análisis, porque lo que las 3.716 piezas repatriadas, los 5 países que las devolvieron, el mercado negro que las extrajo y el millón que todavía falta dicen juntos sobre la identidad de México y sobre lo que este gobierno está haciendo para recuperarla merece contarse con toda su dimensión. Hagamos el balance final. 3.716 piezas arqueológicas e históricas repatriadas en menos de 2 años. El número más alto en la historia moderna de México. 5 países que devolvieron lo que no era suyo. Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia y España. Un mercado negro de antigüedades que mueve miles de millones al año y que México combate con diplomacia inteligente en lugar de demandas judiciales que tardan décadas. Entre 500.000 y 1 millón de piezas todavía fuera del país esperando que alguien vaya por ellas. Y un gobierno que convirtió la recuperación del patrimonio cultural en mandato de política exterior desde el primer día. Y aquí quiero ser directa. Lo que más me importa de este logro no es el número. Es lo que cada pieza representa para las comunidades de donde salió. Un objeto olmeca que vuelve a Veracruz no es un objeto de museo. Es la prueba de que una civilización existió, creó, pensó y dejó testimonio de su paso por el mundo. Es la memoria colectiva de un pueblo que tiene derecho a tener esa memoria en casa, y no en una vitrina de Londres o de París donde nadie que la mire sabe realmente de dónde viene ni qué significa. Eso es lo que este gobierno está devolviendo, no piezas, historia, identidad, dignidad. Cada pieza que llega de vuelta a México es un acto de justicia histórica. Es el reconocimiento de que nuestra grandeza no se puede desmembrar y que, al recuperar nuestra historia, estamos fortaleciendo el corazón mismo de nuestra nación. Si este análisis te llenó de orgullo por México, antes de irte quiero que veas el vídeo que publicamos hace unos días. Otra historia de México actuando con dignidad y valentía. Sheinbaum quiebra el protocolo y llora con los héroes que salvaron vidas en Venezuela. Lo encuentras justo aquí arriba. Hay 2 tipos de personas en México, las que consumen el ruido y las que entienden lo que hay detrás. En Detrás del Poder MX llevamos tiempo construyendo el segundo grupo. Si quieres formar parte, suscríbete ahora mismo. Aquí te esperamos. ¿Crees que México debería exigir formalmente al Museo Británico y al Metropolitan la devolución de todas sus piezas precolombinas o la vía diplomática silenciosa produce mejores resultados? Dímelo abajo en los comentarios.